Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar relacionado con los riesgos higiénicos. Muchísimas gracias a todos por asistir, por vuestro interés en un tema que creo que es muy importante y en un tema relacionado con seguridad y salud, que está dentro de otros muchos jornadas online, webinarios que la Fundación Laboral está haciendo, tanto en esta materia como en otras, y que creemos que es importante dar a conocer al sector en todos los aspectos que estamos tocando. Y en este caso, sobre los riesgos higiénicos. Hay veces que el sector de la construcción parece que lo más importante, en el que más focos se ponen, es el tema de la seguridad en el trabajo. Es decir, las caídas de altura, los atrapamientos con máquinas, etcétera, etcétera. Pero estamos en un sector donde, por la cantidad de materiales que se utilizan, productos, etcétera, etcétera, existen una cantidad de riesgos higiénicos muy elevados. Y hay que darle la importancia que tiene, y por eso estamos aquí en esta jornada, que creo que puede ser muy interesante. Bueno, no lo creo, estoy totalmente convencido debido a las ponencias que tenemos previstas. Antes de nada, indicaros que este webinario se está grabando, que recibiréis un enlace por si acaso os perdéis una parte, para que podáis visualizarlo o visualizarlo por una segunda vez, y que incluso, por si conocéis alguno que se haya podido inscribir, pero que porque el día a día, porque estamos un día de trabajo por la mañana y a veces es complicado, no puede asistir, aunque se haya inscrito, pues también recibirá un correo electrónico para poder visualizar el webinario. Como os decía, creo que es de alto interés el webinario. Primero va a participar mi compañero Mario Segura, que nos va a hablar un poquito de las distintas herramientas que dispone la Fundación Laboral en relación con los riesgos higiénicos. Posteriormente participará representando a Hilti. Creo que no hay que hablar mucho de Hilti. Todo el mundo conoce la calidad de sus máquinas, pero quizá a lo mejor no conoce en cómo trabajan en relación a la seguridad y salud en sus estudios, y nos acompaña hoy Francisco Blázquez, al que le agradezco enormemente su participación y su interés por divulgar estos temas tan interesantes. Y por último, va a estar con nosotros Sonia Gómez, de Valora Prevención, pues un gran servicio de prevención ajeno, y muy especializado también en tema de mediciones higiénicas. Y más o menos su presentación va a venir relacionada un poquito por esa línea, y estoy convencido que muchos de vosotros vais a ver ciertas cosas que a lo mejor no lo teníais tan claro y no le habéis dado la importancia que tenían y demás. Por ello estará Sonia con nosotros. Muchísimas gracias, Sonia, por estar aquí, por participar, por colaborar con la Fundación Laboral. Y tampoco quiero perder mucho más tiempo, no quiero quitar tiempo a los verdaderos protagonistas. Entonces, primero nos vamos a ir con Mario, un poquito más. Bueno, Mario, gran compañero y también amigo. Desde que nos conocemos desde el año 94, ha llovido un poquito. Es licenciado en Ciencias Químicas, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en las 3 especialidades. Alta experiencia en construcción, también en formación, es también el máster en formador en formadores. Y aunque lleva ya en la Fundación casi 20 años, se dice poco, y lleva 11 años en el puesto que tiene ahora, que es el de responsable de Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo en la Fundación Laboral en Castilla-La Mancha. Gracias, Mario. No te quito más tiempo, te dejo ya que con tu ponencia, y seguro que les va a gustar a todo el mundo.
Muchas gracias, Antonio. Estoy eligiendo para compartir, a ver si se ve ya. Ya lo vemos, Vale, Mario. Sí, ya se ve, creo. Lo he dicho, muchas gracias, Antonio. Buenos días. Un momento. Buenos días a todas y a todos. Gracias por su interés y asistencia a este seminario web. La Fundación Laboral de la Construcción lleva más de 25 años trabajando para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo y, entre otras actuaciones, ha desarrollado a lo largo de este tiempo gran cantidad de herramientas, recursos en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, dirigidos a empresas y a trabajadores, tanto de carácter técnico y, por supuesto, con enfoque didáctico y divulgativo. Todas estas herramientas están disponibles para todo el mundo en la web de Línea Prevención, lineaprevención.com, web que recientemente, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de abril, hemos actualizado su diseño, mejorando la navegabilidad, mejorando la usabilidad, con un gran motor de búsqueda para localizar los recursos existentes en este repositorio de documentación. Esta web, si no la conocen, les invito a acceder a ella a través de www.lineaprevención.com. Tiene la apariencia de inicio que ven en la imagen y su contenido se encuentra la sección de servicios, la sección, un blog, la zona de consultas de prevención de riesgos laborales, y dentro de recursos pues disponemos de manuales, vídeos, carteles, websites temáticos o específicos de determinados aspectos en materia de seguridad y salud, y igualmente pues fichas, trípticos, distintas herramientas que nos ayudan a divulgar la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. Entre los recursos disponibles se encuentran los siguientes manuales relacionados con el tema que nos ocupa hoy, los riesgos higiénicos, incluyendo cómo saber medir, evaluar, así como medidas a implementar atendiendo a las características de nuestro sector. Por ejemplo, sobre el ruido publicamos en 2019 la Guía de Medición de Ruido de Obras de Construcción, Medidas Preventivas, cuya portada pueden ver en la imagen. En 2018 publicamos Prevención de Riesgos en Trabajos Expuestos a Vibraciones en el Sector de la Construcción, que además del manual con toda la información, se publicó un vídeo, Prevención de Riesgos en Trabajos con Exposición a Vibraciones, y dos herramientas, dos calculadoras de vibraciones, una de cuerpo entero y otra de mano-brazo. Sin duda, dos herramientas muy útiles en un tema tan complejo que facilitan las acciones en esta materia. También se puede consultar el Manual de Prevención de Riesgos Laborales en Trabajos con Productos Químicos, junto con la web productosquímicos.lineaprevención.com, son una herramienta en materia de prevención de riesgos laborales en la utilización y almacenamiento de productos químicos, con un enfoque específico al sector de la construcción. Con esta aplicación se facilita a las empresas la información necesaria para la gestión de los productos químicos, incluyendo normativa, glosario, pictogramas que se pueden descargar fichas de seguridad visuales en formato PDF de distintos productos, según la fase de obra, por oficio, por familia, ¿vale? Y también existe la posibilidad de generar etiquetas que se incluyen los pictogramas de los productos para cuando es necesario etiquetar un envase porque se haya producido un trasvase de productos químicos. También está disponible la guía para la medición del polvo y mediciones preventivas en obras de construcción, que más tarde comentaré. Así como el estudio de los riesgos de los nanomateriales en procesos de corte en la construcción. Se trata de un estudio sobre nanomateriales y su situación actual en el sector de construcción y ofrece una relación de productos que pueden contener riesgos, medidas preventivas en las tareas con este tipo de materiales. También prevención de riesgos laborales en trabajos que puedan tener exposición al amianto, dirigido a empresas que, sin ser empresa RERA, del registro de empresas del RERA, pueden en trabajos de rehabilitación o reparación encontrarse con materiales que contienen amianto. En este caso, este manual es eminentemente didáctico y tiene un grafismo que facilita identificar materiales y procesos en los cuales se pueden encontrar los trabajadores con amianto.
y también medidas preventivas para la reducción de sílice cristalina en el sector de la construcción. Documento que permite identificar materiales y actividades relacionadas con la exposición al polvo de sílice cristalina, comprender los sistemas de medición de sílice y aporta medidas preventivas para reducir los riesgos. Todos estos manuales han sido desarrollados con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y debido a esta financiación todavía no hemos podido actualizar este trabajo sobre sílice cristalina tras la publicación del nuevo Real Decreto, aunque ya tenemos autorización para ello y lo haremos en breve. Independientemente de los pequeños cambios necesarios, las medidas preventivas son perfectamente válidas y os animo a consultarlas. No podemos ahora, en este seminario web, profundizar en cada uno de ellos, así que, como he comentado antes, vamos a ver brevemente algunas de las aplicaciones de estas herramientas, en concreto sobre ruido, polvo y sílice cristalina. La guía de medición de ruido en obras de construcción, medidas preventivas, es una extensa guía con contenidos como conceptos relativos a este tema, los riesgos, efectos sobre la salud, evaluación de la medición de niveles de ruido, el control de la exposición, etcétera, que están enumerados en la diapositiva. En todos los apartados se incluyen esquemas, tablas, gráficos, como los que se ven ahí, que facilitan la comprensión en un tema bastante complejo como es este. En este caso de esta guía o de este material, he querido seleccionar la información de los anexos de mediciones de niveles de ruido en el uso de equipos y maquinaria de construcción. Siguiendo el protocolo del apéndice 5 de la Guía de Exposición de Ruido del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo y aplicando lo expuesto en el manual relativo a la metodología para la medición en función del tipo de ruido, de la tarea, etcétera, se realizaron mediciones en nuestro centro de Vicálvaro de 27 tareas relativas a que se pueden reproducir en cualquier obra de construcción, ¿vale? Con equipos y maquinarias frecuentes que se dan en obras de construcción. Pues, por ejemplo, taladros, atornilladores, amoladora radial, mesa de corte de madera, carretilla elevadora, excavadora, ¿vale? De esta forma, si bien no sustituye la obligación de realizar las mediciones en casos en los que sea necesario, permite a empresas y técnicos de prevención disponer de una referencia de la exposición al ruido de estas tareas. También se realizaron mediciones en una obra real, una obra de construcción de un túnel en Barcelona, donde se midió la exposición a 10 tareas o exposiciones de ruido de las máquinas o equipos en el lugar de trabajo. Así es como se muestran los resultados en la guía, en los anexos, ¿vale? Por ejemplo, el de la izquierda, pues la exposición cortando tableros de pino y abeto con una tronzadora de madera, una mesa de corte, ¿de acuerdo? Donde se puede ver el resultado. O la exposición al ruido del conductor de una excavadora compacta moviendo gravilla, ¿vale? En todos los casos, el resultado se expresa en nivel de exposición diario equivalente, que es el especificado y el determinado en el Real Decreto 286 de 2006, siendo el valor medio obtenido del nivel continuo equivalente diario más o menos la incertidumbre de la expandida asociada, el valor U que aparece. O en el caso de las mediciones que se realizaron en la obra del túnel, pues para la exposición durante la supervisión, el trabajador que estaba realizando la supervisión de una tarea de carga de materiales en camión con una excavadora giratoria sobre cadenas, que estaba situado a 10 metros de la actividad y donde se realizó la medición. O la exposición de una tarea muy común también en nuestro sector, como es el picado de asfalto con un martillo neumático manual, ¿vale? Las 37 exposiciones que se han realizado están incluidas en el manual para tener esos valores de referencia y además del resultado, en función de ese resultado, para cada una de esas exposiciones evaluadas, en el manual se establece la acción a realizar según ese nivel de exposición diario equivalente. Por tanto, en este sentido, en relación al ruido, disponemos de esta herramienta que nos permite a los profesionales aproximarnos a cuál es el nivel de ruido que hay en las determinadas tareas del sector de construcción. En segundo caso, quería hablar de la guía de medición de polvo y medidas preventivas en obras de construcción. Como el anterior, y puede verse ahí resumidamente sus contenidos. Así que, en este caso, quiero poner el foco en uno de los procedimientos de evaluación. En el procedimiento de evaluación, estimación inicial del riesgo de exposición a sustancias por inhalación.
Como pueden ver, no me he resistido a incluir una fórmula en la presentación. Me ha costado mucho, pero al final la he puesto. Eso sí, en la 10ª diapositiva y no tiene logaritmos, es solo una multiplicación. Pero hablar de evaluación de riesgos higiénicos y que no aparezca una fórmula es bastante difícil. Bueno, bromas aparte, con este método de estimación inicial categorizamos el riesgo en 3 niveles. Riesgo a priori bajo, que sería el 3, riesgo moderado o probablemente muy elevado. En la guía para la aplicación de en la guía se explica la aplicación de este método paso a paso. Cómo hacer los cálculos y además facilitar aún más la aplicación de su utilización mediante tablas y gráficas a la hora de realizarlo. Por ejemplo, para obtener el primer factor de la ecuación se necesita estimar la exposición potencial. Y para estimar la exposición potencial es necesario disponer de la cantidad utilizada y la duración y frecuencia de la tarea. Como pueden ver ahí en las tablas, en función de la cantidad de producto de exposición a la que se está analizando en la tarea, pues se obtiene un valor del 1 al 5. Y en función de la tarea, de la frecuencia de la tarea, se obtiene un valor del 1 al 4. Y en la tabla de abajo, una tabla de doble entrada, se cruza el valor obtenido de la valoración de la cantidad y de la clase de frecuencia y se obtiene el valor de exposición potencial que luego utilizaremos en la fórmula, en la ecuación. Además, también necesitamos la clase de peligro. La clase de peligro del producto. En este caso, según la peligrosidad del producto, basándonos en las frases H del mismo, en su proceso y en el valor límite de exposición ambiental correspondiente. Y así se obtendrá una puntuación del 1 al 5. De esta forma, con el dato de Por ejemplo, si estamos hablando de una exposición a aluminio, pues la clase de peligro sería 1 y si estamos hablando de plomo sería 4, según la tabla que se ve a la derecha, que también forma parte de la guía. ¿Vale? Por tanto, aplicando la tabla superior de la imagen con la exposición potencial estimada y la clase de peligro, obtenemos un valor del 1 al 5 y en la tabla inferior tendremos el valor de riesgo potencial que incluiremos en la ecuación. ¿Vale? Además, necesitamos conocer el dato de la pulverelencia y para ello, según el tipo de polvo, se establecen para este método 3 niveles de pulverelencia, ¿vale? Según la tabla. También necesitamos conocer cuáles son las medidas de protección colectivas que ya están implantadas para tenerlo en cuenta en esta estimación del riesgo. Y por último, el valor límite de exposición ambiental. ¿Vale? Con este dato, en función de en qué valores se encuentra, si es mayor de 0,1, si está entre 0,1, hay una errata. Si está entre 0,1 y 0,01, el factor será de 10. Si está entre 0,01 y 0,01, será de 30. Y si es inferior o igual a 0,01, el factor a incluir en la ecuación será 100. ¿Vale? Entonces, ahora ya de esta forma tan simplificada podemos hacer la estimación inicial y si estamos en el nivel verde, introduciríamos los datos que hemos obtenido en los pasos anteriores con las tablas en la ecuación y calcularíamos el valor. Si el valor está pues, de 100 o inferior a 100, estaríamos en nivel a priori riesgo a priori bajo, el nivel verde, en riesgo moderado si está entre 100 y menor de 1000 y si es mayor de 1000, riesgo probablemente muy elevado. ¿De acuerdo? En el caso del riesgo a priori bajo no serían necesarias modificaciones, pero si el riesgo es moderado probablemente se necesiten medidas correctivas y una evaluación más detallada de carácter cuantitativo. Y si el resultado es mayor de 1000, se deberán adoptar medidas correctoras inmediatamente y, por supuesto, una evaluación más detallada. Por último, voy a comentar brevemente en relación a la exposición a sílice cristalina respirable, que además del manual con toda la información,
En este caso se ha creado una página web donde se puede acceder a toda la información relacionada con el riesgo de exposición al polvo de sílice cristalina en el sector de construcción, sus efectos, medidas preventivas, evaluación de riesgos, métodos de medición. En la página se pueden descargar fichas específicas de prevención en función de la actividad realizada, pues, por ejemplo, para demoliciones o en la fase de acondicionamiento de terreno. La web incluye una herramienta de cálculo de exposición con información guiada para poder evaluar y tomar las medidas correctoras en función del informe obtenido. Y en esta parte es la que nos vamos a detener ahora. Al acceder a esta herramienta, para valorar la exposición a la sílice cristalina respirable, la persona que accede no puede o no registrarse porque no es obligatorio, ¿vale? Y tras complementar esa información del puesto de trabajo a valorar de forma guiada, se genera un informe con la información del puesto, como la cabecera que pueden ver a la derecha de la diapositiva, con la propuesta de medidas correctoras y de control, la tabla que nos servía para llevar el control, y también con la información de los métodos específicos de control para la exposición de la actividad analizada. Por último, he incluido esta diapositiva con todas las diferentes guías que hemos comentado y las webs para que esté disponible a aquellas personas que se quieran descargar la presentación, porque cada una de ellas está enlazada al contenido de la página web de Línea Prevención. Nada más, muchas gracias por su atención y estaré disponible para responder a las preguntas al final. Muchísimas gracias, Mario. Mira que conozco los productos, pero da gusto escucharte y la verdad es, no sé cómo en tan poco tiempo y de una manera tan rápida has podido dar unas nociones así bastante concisas de, por ejemplo, el tema de las mediciones de polvo, que no son tan fáciles, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, una pequeña idea y por lo menos yo creo que has podido despertar el interés en todos nuestros asistentes relativa a este tema. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y antes no lo he dicho, como siempre tengo que decir muchas cosas. A la derecha tienen todos ustedes un panel donde pueden realizar las preguntas que consideren. Cuando terminemos todas las ponencias, pues habrá un turno de ruegos y preguntas y podremos intentar, si en la medida de lo posible de cada uno de los ponentes, dar respuesta a esas preguntas. Así que les animo. También hay un apartado de un chat donde irán recibiendo notificaciones pues, de los distintos enlaces de lo que los distintos ponentes vayan indicando para descargarse o acceder a distintas partes. Y lo último que se me había olvidado decir es que con el correo que van a recibir, con el vídeo, también recibirán una encuesta de satisfacción que les pedimos encarecidamente con el ánimo de mejorar, siempre con mejorar, que no la cumplimenten y no nos la manden. Sin más, damos paso a nuestro siguiente ponente, a Francisco Blázquez García, que es responsable de producto de Hilti. Muchísimas gracias, Francisco. Nuevamente reitero mi agradecimiento. Francisco Blázquez es licenciado en Ciencias Físicas, también es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, máster en Dirección Comercial y Marketing, muchísimos años ya, casi 25, ¿no? 25 años relacionado con el sector de la herramienta eléctrica, así que ya se pueden imaginar el control que puede tener sobre estos equipos. Formador externo, es decir, y pues muy relacionado también el tema, su día a día con la formación, con implantaciones de formación en seguridad y salud en Aqualia, etcétera, etcétera. Así que no entretengo más, nos va a hablar un poquito sobre un gran problema que existe en las obras de construcción y es en la generación de polvo con las máquinas. No me entretengo más. Francisco, te dejo a ti que nos expliques esto. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Creo que estamos ya apreciando un poco toda la información.
¿vale? Y primero, buenos días a todas, a todos. Agradecer, por supuesto, a la Fundación que me habéis permitido colaborar con vosotros. Y me gustaría dar una pequeña reseña un poquito de la empresa Hilti. La mayoría de vosotros seguramente habéis oído a lo mejor hablar de Hilti como un proveedor de herramientas, pero quiero empezar con un pequeño vídeo, espero que lo podamos ver, para que entendáis lo que significa Hilti en seguridad y salud y lo que significa Hilti concretamente en el riesgo del polvo. Llevamos más de 25 años con un laboratorio de referencia que tenemos en unas oficinas centralizadas en Kaufering, en Alemania. Y bueno, nuestros objetivos siempre han sido pues, investigar, entender qué es lo que ocurre con el polvo de sílice, sobre todo cuando se genera pues, a través de herramienta eléctrica, fundamentalmente, que es el campo de aplicación y donde más nos encontramos. Hemos visto una magnífica exposición de Mario donde nos está explicando los distintos mecanismos de medición y cómo podemos evaluar in situ. Y como estáis viendo ahora mismo en el vídeo, nuestro laboratorio, pues lo que hacemos es reproducir lo que serían esas situaciones, llamémosle, de laboratorio para entender cuánto polvo generan y, por supuesto, poder desarrollar diferentes dispositivos que lo que nos permitan es recoger el polvo. No olvidemos que al final trabajamos en el sector de la construcción y dentro de lo que es el tema de el tema del polvo, tenemos que eliminarlo en origen. No podríamos eliminar o retirar lo que serían los elementos de lo que serían los elementos de la, ¿vale? Disculpadme, los elementos que se van produciendo al neutralizar el material base. Tenemos que trabajar con él en el ambiente y, por supuesto, finalmente, pues lo que nos queda un poquito es trabajar con el polvo. Voy a empezar ahora con mi presentación, ¿vale? Confío en que la estéis viendo aquí correctamente y vamos a hablar un poco pues, de estos riesgos que se producen del polvo y que salen en nuestro trabajo cotidiano. ¿Qué genera o qué situaciones tenemos con respecto al polvo? Bueno, pues tenemos temas de salud, tenemos lógicamente temas de medio ambiente, temas de productividad. La parte de salud, los ha comentado ya Mario, son visibilidad, concentración, enfermedades. En la parte de medio ambiente, pues lógicamente tenemos situaciones de polución, estas quejas de los vecinos. Y luego hay una parte muy importante que no debemos de olvidar, que son temas de productividad, que es una vez que se ha realizado un trabajo, la limpieza o, por supuesto, la parte que más nos suele relacionarse con nosotros es el tema de averías de las herramientas. Las herramientas, cuando tienen una alta concentración de polvo, nos encontramos en una situación de que se produce una mayores averías. Partimos de algo que ya conocemos todos, fue esa modificación con el Real Decreto de finales del año pasado, donde nos hicimos esa transposición a las directivas comunitarias, cogimos los valores de la Unión Europea de forma transitoria, porque todos sabéis perfectamente que en España teníamos incluso valores mucho más exigentes y que volveremos a recuperar a finales de este año. Y, bueno, pues desde ese punto de vista y el control de estos agentes cancerígenos, tenemos que ver qué es lo que nos encontramos en obra. Pensar que, ya os lo he dicho al principio, el material con el que trabajamos no le podemos cambiar. El hormigón, el bloque de ladrillo, el granito, la piedra, los ladrillos, la teja, el mármol, todos estos materiales son cotidianos. Y todos estos materiales generan polvo dentro de la construcción. Cuando vemos qué significa esto para nosotros, vemos que en las estadísticas de cáncer de pulmón que hizo en su día el CARES, el sector de la construcción nos indica que tiene la mayor número de población expuesta y pues también dentro de lo que es el tema de la exposición al sílice cristalino, nos encontramos que también un porcentaje muy alto de estos trabajadores pertenece ahí. Todo esto son, bueno, datos legislativos o quizá un poquito teóricos. Seguramente muchos de vosotros estáis pensando, bueno, pero al final yo cómo puedo intentar, ya he visto unas tablas que me habéis pasado, una serie de información, pero de una forma un poco rápida, ¿cómo podríamos averiguar o saber cuál sería la cantidad de polvo? Bueno, pues aquí he hecho tengo unos datos que nos ha facilitado nuestro centro de referencia, como habéis visto en el vídeo inicialmente, de 4 actividades cotidianas. Una sería corte de un bloque de hormigón, de diamante. Otro sería realizar una roza en una pared, puede ser también de hormigón o de ladrillo, procesos de demolición y algo prácticamente que se hace a miles en todas las obras todos los días, que es la perforación ligera con brocas de pequeño diámetro.
Fijaros que podemos llegar a generar hasta 17 kilos de polvo en una hora. Cargar una mochila con 17 kilos y hacer un ejercicio durante un rato y veréis lo que se nos ponen esos 17 kilos. Pero también tenemos cosas cotidianas, como os he dicho, corta el disco, taladrar o sencillamente barrer. Y eso, cuando lo transponemos a la información o a las necesidades de, bueno, ¿y esto cómo supondría o cuánto sería la exposición que yo tendría? Pues podéis ver que en caso de cortar con el disco podríamos estar hasta 150 veces superando el límite, o barriendo directamente 10 veces podríamos superar ese límite. Como os he dicho, bueno, pues al final lo que tenemos que hacer es controlar esta exposición, no podemos eliminar el material, por lo tanto tenemos que gestionar lo que es el polvo. Para ello están los dispositivos que nos lo van a recoger. Podemos también trabajar con dispositivos con aporte de agua o humedad en algún tipo de trabajo. Por supuesto, toda la parte relacionada con los equipos de protección individual y toda la parte de limpieza. No olvidemos que es muy importante que la gente conozca y entienda los riesgos derivados del polvo. Lo ha comentado Antonio un poco al principio. Quizá durante muchos años nos hemos centrado en la parte del accidente laboral, de la seguridad in situ, que es muy importante y afortunadamente se está reduciendo día a día, pero parece que nos olvidamos o dejamos a veces de lado lo que es la salud. La salud es eso que se produce pues años después, muchas veces cuando ya no estamos trabajando, estamos jubilando y queremos ir a jugar a la petanca al parque con nuestros nietos y no podemos porque nuestro pulmón tiene demasiado sílice dentro y no podemos respirar correctamente. Por lo tanto, hay que ser conocedor de esos riesgos. La formación se convierte en algo muy importante. Quiero ir ya finalizando, pues contando cosas tan sencillas como buenas prácticas, como es evitar la producción del polvo. Desde Hilti tenemos diversos tipos de sistemas, donde, por ejemplo, temas de una broca hueca que evita la producción del polvo. Como os hemos dicho, sistemas o soluciones que absorban el polvo. También quiero hacer mucho hincapié a la utilización de aspiradores, pero a la utilización de aspiradores correctos. Probablemente más de uno habéis visto aspiradores en obra e incluso las empresas para las que trabajáis tienen aspiradores. Pero si el nivel de filtración del aspirador no es el correcto, la situación todavía es peor que no llevarlo. Pensar cómo funciona un aspirador. Al final el aspirador lo que hace es recoger el aire del ambiente, lo filtra y lo vuelve a devolver al ambiente. Estamos hablando del sílice respirable, de partículas de dimensiones microscópicas, que algunas pueden llegar a estar hasta 10 días flotando en el ambiente. Si no tenemos el aspirador adecuado, y en este caso deberíamos siempre utilizar aspiradores de tipo M o superiores, podremos generar un problema más que reducirlo. Por supuesto, informar a todo lo que es los equipos de trabajo de los riesgos que tiene el sílice y, una vez más, no utilizar aire comprimido, o sea, cualquier elemento que nos pudiera dispersar el polvo dentro del agua. Dentro de la parte de Hilti, pues las distintas soluciones, quizá algunas las conocéis, otros menos, desde sistemas de recogida de polvo para todo tipo de trabajo, corte, campanas de aspiración y, por supuesto, todo eso agrupado dentro de nuestros equipos de aspiración. Todos estos trabajos los tenemos siempre testados y ensayados en nuestro laboratorio de referencia en Alemania. Proponemos, pues al final lo que queremos es trabajar con un nuevo sistema donde cada día seamos capaces de reducir el polvo que tenemos en obra, cada día este riesgo sea menor y, por supuesto, cuidemos no solamente la seguridad, que ya estamos trabajando en todos esos aspectos, sino los aspectos de salud. Vuelvo a hacer insistencia en tema de los aspiradores, pensar que ese aspirador de tipo L, que probablemente sea muy común en las obras, nos permitiría pues recoger el polvo del grano y el polvo del yeso. Ningún otro de los que nos vamos a encontrar en la obra. Y, por supuesto, el sílice tampoco. Hago mucha insistencia en estos aspectos y la necesidad de que los aspiradores sean de tipo M, que son los que nos van a permitir empezar a reducir esta exposición. Por parte nuestra de Hilti, pues os ofertamos lo que es la parte de análisis. Tenemos un equipo de especialistas que pueden ayudaros a hacer correspondientes análisis dentro de vuestras empresas para entender cuál sería la solución más adecuada, tanto en herramientas como en solucionar el polvo y, por supuesto, tenemos diversos dispositivos de formación. Quedo, bueno, pues un poco como ha transmitido
Antonio y Mario, quedo un poquito a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta, duda que pudiera surgir respecto de estos aspectos. Muchísimas gracias, Francisco. Creo que ha sido muy claro la presentación y yo creo que has contado cosas muy interesantes. Yo supongo que todo el mundo ya había escuchado hablar de los aspiradores, pero supongo que mucha gente tampoco conocía la diferencia que puede haber distintas categorías de aspiradores y que sean apropiados o no en función del tipo de material que se está generando. Yo, antes de nada, quisiera hacerte una pregunta. ¿Habéis notado que ya la gente solicita los equipos con estos aspiradores y demás? O todavía buscan el tipo de máquina un poquito más económica, es decir, más funcional dentro de la calidad de Hilti, pero más funcional y no piensa tanto en esto de la prevención? Notamos en el día a día que empieza ya a demandarse más todos los conceptos relacionados no solamente con la seguridad, que ya nos lo estaban demandando por determinados dispositivos que teníamos como empresa, sino por el tema de la salud. Concretamente, en el tema de los aspiradores, es cierto que este recordatorio de final de año a nivel legislativo pues ha hecho que cuanto más grandes las empresas seamos más conscientes, organismos públicos también son mucho más conscientes en estos aspectos y se empieza a demandar que para poder trabajar en una obra se necesitan sistemas de recuperación de polvo y, por supuesto, que estos sean los adecuados. Yo me quedo con un ejemplo, ya nos pasó hace algún tiempo en un centro turístico que es Palma de Mallorca, que creo que la mayoría nos conocen, donde el ayuntamiento obligó a todo el mundo a trabajar con sistemas de recuperación de polvo porque no se podía trabajar en la vía pública con el paso no solamente de turistas, sino de los ciudadanos que tienen con esta situación. Por lo tanto, yo creo que es algo que va mejorando. Sabemos todos que en todo el tema de la seguridad y de la salud es un trabajo duro, arduo, pero continuado y creo, y permitirme, dado que tengo algunos años, el pelo blanco no viene por el polvo de sílice, viene por los años que tengo. Nos toca extender la vida laboral mucho más de lo que en principio pensábamos y no solamente tenemos que llegar en buenas condiciones al final de nuestra vida laboral, sino que posteriormente pues nos gustaría a todos disfrutar de la jubilación en las mejores condiciones. El cuidado de las personas es importante y el grupo Hilti, dentro de su mensaje fundamental a nivel de grupo, está, aparte de nuestro propio cuidado como empleados, el cuidado de los obreros que trabajan con estas herramientas. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Francisco. La presentación de Francisco, como la de Mario, como la de Sonia Gómez, que viene a continuación, las podéis encontrar también dentro del panel, en el apartado documentos. Podéis descargaros todas las presentaciones. Sin más, ahora damos paso a Sonia Gómez, de Valora Prevención. Muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos, por participar. Sonia Gómez también es licenciada en Ciencias Químicas, como ocurre con Mario. También es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y lleva toda su vida profesional dedicada a la prevención de riesgos. Lleva ya 17 años, aunque no lo parezca, dedicada a esto. Y bueno, ahora ya es una técnico referente en tema de mediciones dentro de Valora Prevención. Entonces creo que es la persona más adecuada para contarnos un poquito todo este tema de las mediciones higiénicas, los problemas higiénicos y no te quito tiempo. Adelante y muéstranos un poquito tu presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Nada, presentarme, soy higienista industrial, ¿vale? Me voy a centrar en esta presentación en los riesgos higiénicos de las obras de construcción, que son muchas veces los olvidados en el sector. Y en primer lugar, quería un poco explicaros cómo podemos identificar esos riesgos, pero principalmente me voy a centrar en la sílice cristalina respirable, que es un problema que se nos plantea importante a partir de la nueva normativa que salió en diciembre de 2020.
Os voy a decir la necesidad y el porqué de hacer las mediciones higiénicas. Hablaremos un poco por encima de las medidas preventivas, puesto que los compañeros ya han comentado algunas. Y os hablaré un poquito de las responsabilidades que existen cuando no hacemos mediciones higiénicas en los puestos de trabajo. Os comentaré un par de ejemplos de mediciones que hemos hecho de sílice y nada, luego os dejaremos un ratito para el tema de las preguntas. Bueno, en primer lugar, comentaros que la parte de riesgos higiénicos en el sector de la construcción los tenemos presentes en el ambiente de trabajo y nos vamos a centrar en aquellos que pueden producir enfermedades profesionales. Los agentes químicos que pueden producir daños a los trabajadores son agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Dentro de los agentes físicos, los más importantes son el ruido y la vibración y también aquellas temperaturas extremas que nos pueden ocasionar también daños. En cuanto a agentes químicos, nos vamos a centrar un poco en la materia prima que se utiliza en las obras de construcción, pero también nos vamos a centrar en aquellos productos químicos que compramos y en aquellos nuevos materiales que se están desarrollando en el que las palabras nanopartículas nos tienen que empezar a sonar. También vamos a hablar un poquito por encima de los agentes biológicos, que básicamente los tenemos por el tema de cortes con herramientas, ¿vale? Por ejemplo, el tétanos, o podemos tenerlo también en las tierras con las que podemos entrar en contacto, ¿vale? También existe la posibilidad de que el daño venga producido por alguna picadura de algún animal, pero bueno, esto es lo menos. Como os he dicho, nos vamos a centrar en el tema de enfermedades profesionales. El Real Decreto 1299 de 2006 nos clasifica las enfermedades profesionales en 6 grupos. Las enfermedades causadas por agentes químicos, por agentes físicos, por agentes biológicos, aquellas que vienen producidas por inhalación de sustancias que no están incluidas en los grupos anteriores, las que producen enfermedades profesionales de la piel que tampoco están incluidas en los grupos anteriores y el 6º grupo, que son las enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. Si nos vamos al informe anual de 2020 del Observatorio de Enfermedades Profesionales y de Enfermedades causadas o agravadas por el trabajo, cuyos datos proceden del CEPROS y del PANOTRAS, nos indica que las actividades económicas dentro del sector de la construcción con más repetición de enfermedad profesional estarían en el grupo corte, tallado y acabado de piedras, en las que tendríamos mayor riesgo en el grupo 4, que son aquellas sustancias que producen enfermedades profesionales por inhalación, y en el grupo 6, que es la de los agentes cancerígenos. Y también en construcción de edificios residenciales y otras instalaciones en obras de construcción, que también se repite mucho el tema de enfermedades por agentes cancerígenos. Si nos centramos en el número de partes comunicados con baja, aquí estamos considerando solo partes con baja, distribuidos con código de enfermedad profesional en construcción en el año 2020, podemos ver que aquellos agentes químicos que están produciendo mayor número de enfermedades profesionales son los que aparecen a continuación, y destacar principalmente el tema de metales y el tema de epóxidos, ¿vale? El tema de metales, corte de metales, soldadura, epóxidos, tenemos resinas, pinturas, etcétera. También tenemos enfermedades producidas por agentes físicos. El año 2020 se declaró una hipoacusia, una sordera profesional, y 11 enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas provocadas por las vibraciones mecánicas, ¿vale? Es un punto relevante. Si nos centramos en las enfermedades profesionales causadas por inhalación, la que más destaca es el polvo de sílice libre. En este caso, en este grupo, entrarían aquellas enfermedades clasificadas como silicosis.
tenemos amianto, tenemos sustancias de elevado peso molecular, como podría ser, por ejemplo, pues sustancias de origen vegetal como la madera, y sustancias de bajo peso molecular como metales, el polvo de madera, etcétera. En enfermedades causadas a profesionales por el tema de la piel, estaríamos hablando de sustancias de bajo peso molecular o de alto peso molecular, ¿vale? Aquí también tenemos un montón de enfermedades relacionadas con la piel. Y en el grupo 6 tenemos aquellos comunicados que se han declarado, que serían 4 de amianto y 1 de polvo de madera, ¿vale? Cuando hablamos de polvo de madera, si es un agente carcinógeno, estamos hablando de polvo de madera dura. Y aquí es donde vienen un poco las novedades que se incluyen. A partir de 2018 se incluye dentro de las enfermedades profesionales de este grupo, del grupo 6, el cáncer de pulmón causado por exposición a polvo de sílice. Hasta ahora teníamos el sílice como el causante de la silicosis, pero actualmente tenemos la sílice libre como causante del cáncer de pulmón. Es decir, el cáncer de pulmón se reconoce como enfermedad profesional en el caso de que el trabajador esté expuesto a sílice cristalina. Ese es el primer paso que se dio. Pero en diciembre de 2020 se transpone la directiva europea que declara la sílice cristalina respirable como agente cancerígeno. Y a finales de 2020 se establece un nuevo protocolo de vigilancia sanitaria específica de silicosis. A partir de ahora nos vamos a centrar un poco más en sílice cristalina respirable. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde tengo sílice cristalina respirable. Y lo tengo en ciertos materiales de construcción y se genera en ciertas actividades en el sector de la construcción. Aquí tenéis un listado no exhaustivo de materiales de construcción que contienen sílice cristalina. Estábamos hablando de áridos, estamos hablando de materiales cerámicos, de cementos y morteros, de hormigón, de piedra natural, de balasto, de vidrio, de mezclas bituminosas y, ojo, con los nuevos materiales tenemos aglomerados de cuarzo, ¿vale? Que se utilizan muchísimo desde hace unos años hacia aquí, que contienen todavía muchísima más cantidad de sílice cristalina. En algunas actividades del sector de la construcción se puede generar ese tipo de sílice. Tenéis en la guía que os ha presentado Mario sobre la sílice cristalina, tenéis un montón de actividades mucho más detalladas de las que os voy a poner yo aquí, con aquellas tareas que sí pueden generar sílice cristalina respirable. Nosotros las vamos a ver un poco por encima, ¿vale? En la parte de demoliciones, las de acondicionamiento del terreno, movimiento de tierras, cimentaciones, en estructuras, en fachadas y en particiones podemos generar sílice cristalina respirable, en cubiertas, en revestimientos, en equipamientos, como por ejemplo el tema de los aglomerados de cuarzo en las encimeras de las cocinas, en obras públicas, por ejemplo en el sector ferroviario con el tema del extendido del balasto. Pero también podemos tener actividades que generan una exposición indirecta, es decir, yo puedo estar trabajando en una actividad en la que no genero sílice cristalina, pero puedo estar por cercanía cerca de otras actividades que a mí me puedan generar una exposición, o simplemente porque haya corrientes de aire que estén desplazando la sílice cristalina que se está generando en un tajo a otro. O, por ejemplo, el paso de vehículos que levanten polvo del camino o que simplemente no esté tapado, por ejemplo, el camión y esté generando polvo al pasar. ¿Dónde podemos identificar también la sílice cristalina respirable? Pues en algunos productos químicos que se utilizan, por ejemplo, en morteros. Cuando nosotros compramos algunos productos químicos que vienen con su etiquetado,
tenemos que solicitar las fichas de datos de seguridad de estos productos químicos y tenemos que valorar dentro de la composición si tienen un porcentaje de sílice cristalina superior o igual al 1%. ¿Vale? Pero esto solo lo vamos a poder ver en aquellos productos químicos que compramos y que os he puesto aquí un ejemplo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos en el apartado 3 de la ficha de datos de seguridad la composición y dentro de la composición observamos que existe sílice cuarzo entre un 10 y un 20%. Pero ojo que muchas materias primas no vienen etiquetadas, no vienen con fichas de datos de seguridad porque no les aplica y contienen sílice cristalina. ¿Por qué tenemos que medir? En el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos indica cuáles son los principios de la acción preventiva. En principio tenemos que evitar el riesgo, pero siempre que no lo podamos evitar, tendremos que evaluar los riesgos. Algunos de los riesgos higiénicos de los que hemos hablado requieren de la realización de mediciones para poder evaluar el riesgo, porque existen unos valores de referencia con los que debemos comparar la exposición del trabajador. Porque si no, ¿cuál es el nivel de peligrosidad del ambiente de trabajo? ¿Qué equipos de protección individual son más adecuados al riesgo al que están expuestos los trabajadores? ¿Cómo podemos justificar que la eficacia de las medidas que hemos implantado si no realizamos mediciones? Es necesario realizar mediciones para poder responder a estas preguntas. Para evaluar el riesgo por exposición a contaminantes tanto físicos, químicos o biológicos, tendremos que utilizar métodos objetivos y validados. Mario, por ejemplo, nos ha estado comentando algún método cualitativo con el cual podemos estimar la exposición a este determinado riesgo, ¿vale? Pues comparando con los resultados de mediciones de ruido, de otras máquinas que sean similares a las nuestras, o, por ejemplo, estimando el nivel de riesgo mediante métodos cualitativos de control de bandas, ¿vale? Pero aún así, a veces puede ser necesario medir, a pesar de haber valorado de forma cualitativa el riesgo. En ese caso pasaríamos a metodologías cuantitativas, en las que vamos a cuantificar la exposición y aquí sí que es necesario medir. Por tanto, desde el punto de higiene industrial, lo que vamos a hacer es identificar las sustancias que producen riesgos o las causas que lo están produciendo, vamos a medir y vamos a comparar con el valor de referencia y en función de cómo estemos, entonces estableceremos las medidas correctoras necesarias para reducir esa exposición. ¿Por qué tenemos que medir sílice cristalina respirable? ¿Por qué no nos podemos quedar única y exclusivamente en los métodos cualitativos? Pues porque el polvo de sílice cristalina respirable ha sido clasificado como agente cancerígeno. Y en el artículo 5 del Real Decreto de Agentes Cancerígenos nos indica claramente que la exposición no debe superar el valor límite. Puesto que tenemos un valor límite, debemos indicar cuál es el nivel de exposición que tiene el trabajador respecto a ese valor límite. Es una exigencia del Real Decreto de Agentes Cancerígenos. Como podéis ver, ahí os hemos puesto el valor límite ambiental que estará vigente el 0,05 miligramos por metro cúbico a partir de diciembre de 2021, ¿vale? Pero hasta este momento estará vigente el valor de 0,1 miligramo por metro cúbico. No nos debemos confiar porque es el valor que va a estar vigente a partir del 31 de diciembre, será justamente la mitad. Entonces, lo que hoy nos sale que está bien, a partir del 31 de diciembre puede ser que no esté bien. Por tanto, tenemos que integrar las medidas preventivas en el sector de la construcción.
porque nos estamos encontrando ante un agente cancerígeno, el cual tendremos que reducir el nivel de exposición a lo más bajo posible técnicamente y utilizaremos medidas organizativas para administrativamente controlar el riesgo. Vamos a ver algunas de ellas, aunque algunas ya Francisco las ha nombrado, ¿vale? Desde el punto de vista preventivo, la solución más eficaz para controlar la emisión de polvo y la emisión de polvo de sílice son los procedimientos en húmedo, con aporte de agua continuada, o bien mediante herramientas con aporte de agua, o bien mediante el regado de zonas que generen exposición a polvo. Si no podemos realizar los trabajos en vía húmeda, el siguiente paso es el sistema de aspiración y o cerramiento del foco de emisión. ¿Vale? En el caso de las herramientas, si encerramos el foco de emisión y aspiramos en el origen el polvo, vamos a reducir el riesgo de exposición. Os ha hablado también Francisco del tema de las aspiradores. Es muy importante porque el tamaño de partícula de la sílice cristalina está en torno a unos 4 micrómetros. Eso es muy pequeñito. Visualmente no veremos la sílice, veremos el polvo más grueso. Por tanto, es muy importante el tipo de aspirador que se debe utilizar. En cuanto a medidas organizativas, también las ha nombrado el compañero, formar e informar, limitar los tiempos de exposición, sustituir aquellos materiales peligrosos por otros menos peligrosos, limitar las cantidades de agente cancerígeno, limitar el número de trabajadores expuestos, la limpieza mediante métodos húmedos o por aspiración, delimitar las zonas de riesgo para evitar afectar a otros tajos, establecer procedimientos de trabajo seguros y unas buenas prácticas de higiene. En este caso, los trabajadores no pueden comer, beber o fumar en las zonas de riesgo. Se deben establecer unas medidas de higiene personal, disponer de tiempo para el aseo dentro de la jornada laboral, proveer a los trabajadores de ropa de protección adecuada o otro tipo de ropa especial adecuada, disponer de lugares separados para guardar la ropa de trabajo de la ropa de calle, o disponer de un lugar determinado para almacenar los equipos de protección individual y que no puedan coger polvo pues, cuando el trabajador para hacer un descanso. En cuanto a la vigilancia de la salud, que su objetivo es el de detectar los síntomas y signos precoces de este tipo de enfermedades, como pueden ser la silicosis o el cáncer de pulmón, tienen una serie de novedades también debido a la entrada en vigor del Real Decreto de que la sílice ahora es cancerígena. Y es que se ha incluido una evaluación de la salud postocupacional. Es decir, que si un trabajador deja de trabajar en el sector o en la empresa de construcción, se le continuará realizando reconocimientos médicos después del trabajo, por si se detectara alguno de estos riesgos. El examen de salud es obligatorio y es anual y se harán placas de tórax en función del protocolo. Evidentemente, el no realizar estas mediciones o no integrar las medidas preventivas en el sector de la construcción tiene unas responsabilidades. Si vemos la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, en el caso de las infracciones graves, tenemos la superación de los límites de exposición a los agentes nocivos, que originen riesgo de daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores sin haber adoptado las medidas preventivas adecuadas. Pero también la falta del registro de los niveles de exposición, tanto a agentes físicos, químicos, biológicos, o la falta de expedientes médicos, también puede suponer una infracción grave. Y ya en el ámbito del Real Decreto 1627, cuando se debe elaborar el Plan de Seguridad y Salud, hace hincapié
que hay que hacer, debe tener un contenido real y adecuado de los riesgos específicos. No nos olvidemos de los riesgos higiénicos. En cuanto a infracciones muy graves, la superación de límites de exposición cuando existan riesgos graves e inminentes también supondrá una infracción muy grave. Ahí tenéis un poco las cuantías de las infracciones graves y muy graves, pero un tema muy importante es que las enfermedades profesionales no las cubren las aseguradoras. Una aseguradora te cubre un accidente de trabajo, pero no una enfermedad profesional. Y un par de ejemplos os quiero poner para no dilatarme mucho en el tiempo. Pues nada, es un ejemplo, por ejemplo, de obra civil, en el cual se está realizando el desmonte de una ladera para hacer una carretera y se han hecho mediciones dentro de la cabina de trabajo de un bulldozer y de una retroexcavadora. Tenéis que saber como punto de partida que las tierras que están moviendo son principalmente arcillas y que las arcillas contienen entre un 5 y un 50% de sílice cristalina. Si consideramos una jornada de 7 horas y media de trabajo, la exposición diaria que calculamos, podemos observar como el operario de bulldozer sí que tiene una exposición de 0,43 miligramos por metro cúbico y también se detecta una pequeña cantidad de sílice cristalina. Sin embargo, el operario de la retroexcavadora apenas se detecta nada al respecto. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Pues que el trabajo dentro de maquinarias de movimiento de tierra se debe hacer en cabinas cerradas durante los trabajos y que se debe realizar un buen mantenimiento del sellado de las puertas, de las ventanas, de los cristales y del filtro del aire, y que se deben realizar limpiezas periódicas mediante aspiración y o métodos húmedos de las cabinas. También os he puesto un caso práctico en edificación de un alicatador, ¿vale?, que se dedica al alicatado, en este caso, en la medición que hicimos, alicataba baños en edificios de viviendas. Y en este caso, él mismo se preparaba la mezcla de mortero, arena y agua, en el cual la arena que utilizaba tenía un contenido de un 90% de sílice cristalina. El material cerámico también contiene sílice, lo que pasa es que desconocíamos las cantidades y normalmente el trabajo se realiza con una cizalla manual, pero en algún caso tuvieron que hacer algún pequeño retoque con radial, ¿vale? Si vemos un poco los valores de exposición diaria, podemos observar que la cantidad de polvo es muy chiquitina, al igual que la sílice cristalina cristobalita. Sin embargo, la sílice cristalina cuarzo se encuentra muy cerca del valor límite actual, que es 0,1. Sin embargo, el año que viene, cuando apliquemos el valor límite de 0,05, en este caso habríamos superado el valor límite. Entonces, en este caso, como conclusión, en cuanto a las tareas de preparación de mortero, se deben realizar en lugares bien ventilados. Ojo con los lugares que están mal ventilados porque nos pueden generar un aumento de la concentración. Y en las tareas de corte de material cerámico con radial, ¿vale? Esto también nos va a generar una gran cantidad de polvo. Y por mi parte, ya estoy abierta un poquito pues, a las preguntas que nos queráis realizar. Muchísimas gracias, Sonia. Súper interesante. Yo creo que has dado en el clavo con los aspectos más críticos de todo el tema de las mediciones higiénicas. Te lo agradezco. Solo una pregunta así a nivel mía, personal. ¿Se ha notado desde la salida del Real Decreto un aumento de las mediciones por sílice cristalina respirable o de momento todavía la gente no le ha dado la importancia que tiene? Creo que la participación en estos foros es muy importante. Tenemos que concienciar a este sector.
hay muy pocas mediciones en el sector de la construcción y tenemos todas las herramientas para que empiecen a aparecer enfermedades profesionales relacionadas con esto. Y no tenemos hechas esas mediciones que son necesarias para valorar si los procedimientos de trabajo que estamos siguiendo son adecuados o no son adecuados. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pasamos un poco al turno de preguntas. No, a ver que no nos alarguemos mucho porque si no, al final no queremos que se alargue mucho, pero bueno, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Mario, aunque bueno, nos preguntan cómo descargar la guía de ruido y si son gratuitos los productos. Vale, sí, todos los productos que he presentado están en la página web de lineaprevención.com. A través de la sección de recursos se puede hacer una búsqueda directamente poniendo ruido y aparecerán todos los materiales existentes. Y si se descargan la presentación, en la antepenúltima diapositiva están las portadas de cada uno de las guías y los manuales presentados y pinchando directamente en el link acceden al recurso. Y sí, son totalmente gratuitos. Están a disposición de todo el mundo en la página web. Muy bien, muchas gracias. También, mira, Francisco, nos preguntan si se ha llegado a medir el polvo generado con el aspirador, con el implante del aspirador puesto y sin él, por saber la eficacia de los equipos. Nosotros en nuestro centro de referencia hacemos esas dos mediciones y como referencia, por ejemplo, una actividad que hemos mencionado, la de un corte de una pieza cerámica con una radial, con una campana de aspiración y el aspirador adecuado podíamos reducir la emisión de polvo prácticamente al 99,9%. O sea, es prácticamente... Esa es total, casi. Y también nos preguntan para ti, intento más o menos colocarlas, el mantenimiento de estos equipos de aspiración. Bueno, el mantenimiento de cualquier equipo de aspiración, o sea, aspiración, pues significa la sustitución y limpieza de los filtros cotidianamente, la utilización de aspiradores ya de tipo industrial, por supuesto siempre superior al nivel M, suele llevar incorporado mantenimiento filtrado, limpieza automática de filtro para evitar la colmatación, pero por supuesto periódicamente hay que sustituir el filtro, pues igual que hacemos en un vehículo con el filtro del aire, ¿vale? Todos estos equipos requieren siempre sus limpiezas, mantenimiento y por supuesto dentro de lo que es el grupo Hilti tenemos ese tipo de servicios integrados para dárselo a los clientes dentro de las soluciones que les facilitamos. Pero es sencillo, lo podría hacer cualquier usuario. El filtro es mucho más sencillo que cambiarlo a un vehículo, que estoy seguro que ninguno de los cuatro lo haríamos, ¿vale? Y a esto es tan sencillo como levantar una pestaña, sacar el filtro e introducirlo. Y físicamente pues, se parecen mucho a un filtro de un vehículo. De hecho, en nuestra página web, donde también veréis muchísima información adicional sobre el tema del polvo, alguna en colaboración con vosotros. En todos estos productos siempre hay un vídeo que indicamos lo que es el cómo se usa, donde pues en un vídeo de 1 minuto se ve prácticamente cómo se cambia el filtro del equipo sin más problema. Por supuesto, no he hecho mucho hincapié en esto, pero todos los aspiradores deberían llevar una bolsa o un saco para la recogida del polvo. No tiene mucho sentido utilizar el mejor aspirador del mundo y luego al vaciarlo, volcarlo encima del contenedor de obra y volver a comernos todos el polvo, ¿vale? Esos sacos tienen un sistema de autocierre para, lógicamente, desechar completamente el saco. Perfecto. Para Sonia, nos preguntan que cuando comentas las enfermedades profesionales al sector de la construcción, que si se incluyen plantas de árido de hormigón, de industria de piedra, etcétera. La industria de piedra, sí, ¿vale? Las de hormigón puede ser que estén incluidas dentro de minas, dependiendo de dónde esté la planta de hormigón. Por ejemplo, hay veces que las plantas de hormigón están dentro de las mismas minas. En ese caso puede ser que le aplique minas, ¿vale? Si no fuera así, puede ser que sí que estén incluidas en ese grupo, ¿vale? Pero sí que es verdad que en el informe que os he comentado tenéis un poco los CENAES incluidos dentro de los comunicados, ¿vale? Lo podéis ver en ese informe.
Perfecto. Luego tenemos varias que yo las intento unificar dentro de lo que puedo, porque nos hablan de, claro, de que el sector de la construcción es un sector muy cambiante y que puede ser que la medición, los resultados de la medición lleguen cuando el puesto de trabajo no está, o cómo dar una representatividad a una medición cuando él es tan cambiante, es decir, cómo abordar las mediciones en este tipo de sector. Vale, pues si quieres te contesto yo, Antonio. En principio, el sector de la construcción, todos sabemos que es muy variable, muy cambiante las condiciones de trabajo, pero hay que empezar por algún sitio. Y lo primero que tenemos que hacer es empezar a caracterizar el nivel de riesgo. Es decir, tenemos que empezar a conocer qué tareas, qué puestos de trabajo tienen niveles de exposición mayor. Empezar a actuar con medidas preventivas que sean las más eficaces posibles y a partir de ahí hablaremos de representatividad y estadística. Pero lo primero que tenemos que hacer es caracterizar el riesgo. Esa será nuestra primera fase. A partir de ahí intentaremos que sean mediciones lo más representativas posibles por tipos de procedimiento de trabajo, por tipos de materiales, pero lo primero que tenemos que hacer es saber dónde estamos y actualmente no tenemos suficientes mediciones en sílice cristalina como para saber en el sector de la construcción dónde estamos. Bueno, la verdad es que puede ser complicada la pregunta o no, es cómo se hacen las mediciones higiénicas de sílice cristalina. Sería complicado, quizá a lo mejor demasiado extenso que contestaras, o que intentes ser muy rápida por no extendernos. Intento explicarlo. Normalmente ponemos un equipo como el que ha puesto, el compañero Francisco ha puesto el vídeo y había un compañero que llevaba unos equipos colgados con unos tubitos y unos soportes. Lo que hacemos es poner una bomba de aspiración al trabajador con un soporte que recoge la materia particulada y se envía después a un laboratorio para que analice dentro de esa cantidad de polvo que ha recogido el soporte la cantidad de sílice cristalina que hay. Normalmente el trabajador porta la bomba durante el tiempo que se haya diseñado en la estrategia de muestreo y después se recoge el soporte y se analiza. Muy bien, muchas gracias. Francisco, como has comentado lo del saco de polvo, nos preguntan que cómo desechar ese saco, si hay que gestionarlo como un residuo o cómo se realiza, o simplemente es polvo, se pone en el contenedor de obra o... Una vez cerrado el saco, se desecha en el contenedor de obra sin más limitaciones. Y creo que supongo que esta será para Sonia. ¿Durante cuánto tiempo hay que estar pasando los exámenes médicos post-ocupacional? Si no recuerdo mal, son 40 años. O sea, tiene que tener una historia, la historia se guarda durante 40 años, porque las enfermedades no dan la cara inmediatamente. Es decir, pueden pasar años para determinar que este trabajador tiene una silicosis o un cáncer de pulmón derivado de la sílice. Lo vemos muy claro en el tema de la minería, ¿vale? Hay gente que se jubila y posteriormente le sale la silicosis. Más un poquito como el amianto, ¿no? Sí, va en el mismo sentido porque está declarado como agente cancerígeno. Muy bien. Bueno, tenemos más, pero yo es que creo que nos estamos alargando un poquito más y quizá yo creo que es el momento de despedirnos. Entonces, repetir el agradecimiento a Hilti y en concreto a Francisco, a Valora Prevención y en concreto a Sonia, naturalmente a Mario, como no, pero también no me quiero olvidar de dar las gracias a todo el equipo de Fundación Laboral que está detrás de todo esto, desde mi compañero Carlos, que gestiona todos los webinarios de seguridad y salud, todo el equipo de diseño y sobre todo de marketing, y en concreto y sobre todo a Elisa Peón, mi compañera, que está manejando este barco, que maneja el barco muy bien y que nos lleva a todos a un buen puerto.
muchísimas gracias. No sé si queréis despediros. Muchas gracias a todos y gracias por darnos visibilidad en este tema. Lo mismo, Antonio, gracias nuevamente por dejarnos colaborar y confío en que bueno, podamos seguir haciendo cosas relacionadas con la seguridad, la salud y transmitir estos conocimientos que creo que son muy necesarios. Sí, si quieres decir algo, Mario. Que muchas gracias y bueno, cualquier cosa que haya podido quedar, como tienen nuestros contactos, pues pueden dirigirse directamente para que resolvamos esas cuestiones. Y pues nada más, muchísimas gracias a todos los asistentes. Os pido que estéis atentos a la página web de la Fundación Laboral en la parte de eventos, donde os podréis ver otros webinarios que vamos a ir celebrando. Si no cambian las cosas, a finales de junio intentaremos hacer un tema en seguridad y salud de maquinaria, sobre todo maquinaria autopropulsada, un poquito por esos temas. Todavía estamos por cerrarlo un poquito más en detalle, así que os animo también a que estéis pendientes y que os apuntéis, no solamente a los de seguridad y salud, sino a todos. Y nada, muchísimas gracias a todos y esperamos que os haya gustado.